Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia en este módulo del Diplomado en Mecanismos de Participación Ciudadana. Vamos a hablar, como es quizás una obviedad que lo digan, ¿no? Pero de Parlamento Abierto. Yo soy Alonso Vázquez Moyers, para quienes no me conocen, soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Propongo que el tema, si están de acuerdo, vamos a abordarlo desde tres ejes, digamos, ¿no? Vamos a hablar de Parlamento, necesariamente necesitamos hablar de Parlamento, ¿no? Como órgano de deliberación, desde una parte institucional y política, ¿no? O sea, no nada más del aspecto formal que rige las reglas del Parlamento, eso en realidad me interesa poco, a reserva de que a ustedes les interese mucho y entonces podemos dar ese giro, por eso decía que les propongo. Me interesa porque es un espacio de deliberación, pero es un espacio de representación, de manera tal que cuando hablamos de una, necesariamente vamos a hablar de la otra, ¿no? Porque es quienes deliberan, no solo de conformidad con qué reglas, que eso podría ser lo de menos, ¿no? O sea, las reglas para el Parlamento, cuál es el proceso legislativo, ¿no? Y cómo se ha incluido a la ciudadanía en mayor o menor medida, pero primero desde un aspecto, digamos, restringido, hablar del Parlamento como un órgano, decía, de deliberación. ¿Y quiénes deliberan? Los representantes, pero ¿qué es representación en términos de las democracias contemporáneas, ¿no? Entonces, ese sería un primer abordaje. Y esto nos llevará a platicar, pues sí, a platicar sobre la idea, posteriormente, de los gobiernos abiertos, los estados abiertos, ¿no? Y cómo ahí se inserta el Parlamento abierto, primero como planteamiento. Es decir, una vez que hayamos establecido los principios del Parlamento, no de derecho parlamentario, ¿no? Del Parlamento como órgano, de deliberación y de representación, entonces hablar de la idea general de los estados abiertos y su diseño, y entonces cuál es la particularidad del Parlamento abierto. Y el día de mañana, ¿no? Digamos, por ahí más o menos terminaría la exposición del día de hoy, y el día de mañana hablaríamos sobre todo de ejercicios de Parlamento abierto, pero aquí lo interesante es que yo, hay un planteamiento, no, no, yo estoy como si yo fuera el original único que se le ha ocurrido esto, ¿no? De analizarlo desde la perspectiva de los estados abiertos primero, ¿no? El portal de internet de la Cámara de Diputados o de senadores, como ustedes gusten, ¿no? Diputadas, senadores, senadoras, y ver cómo eso permite un acercamiento. Pero el siguiente nivel sería la deliberación. Los ejercicios de Parlamento abierto, y algunos de ustedes, algunas conocerán algunos ejercicios. Vamos a revisar uno, no a mucha profundidad, simplemente les voy a mostrar un documento, ¿no? Pero además creo, y ahí vendría una crítica y al mismo tiempo una especie de propuesta, cómo integrar la idea de las redes sociales y las posibilidades que éstas ofrecen en términos comunicativos y los ejercicios de Parlamento abierto, porque dependiendo, claro, de cuánto ustedes en sus participaciones me digan, ¿no? Conocen ejercicios de Parlamento abierto, sirven, no sirven, cómo se toman en cuenta, ¿no? Y entonces decía retomar esta idea de articular la idea de Parlamento abierto en términos de participación ciudadana con las redes sociales, ¿no? De manera tal que los ejercicios deliberativos puedan ser, creo, más fructíferos, ¿no? Entonces, a eso llegaríamos. Vamos al inicio. Voy a pasar una presentación, ¿no? Para efectos sobre todo didácticos. Entonces, permítanme nada más aquí la comparto. Vamos ahorita, antes de ver esas preguntas, pues una serie de ideas previas, ¿no? Que tienen que ver con democracia representativa, ¿sí? Pero la democracia representativa en sus orígenes, digamos, estaba pensada sobre todo en sociedades ciertamente más homogéneas que las sociedades contemporáneas. Homogéneas en varios aspectos, ¿no? En un sentido formal. Es decir, quienes o para quienes estaba reservada la participación, pues era un reducido número de ciudadanos, así o no, ¿no? Los planteamientos liberales primeros, ¿no?
inclusive desde la idea de la universalidad de los derechos humanos, que está desde los albores, ¿no? Desde la Revolución Francesa, pues estaba restringido. O sea, esa universalidad era una cosa un poquito, no quiero decir mentirosa, pero sí engañosa, ¿no? En el sentido de que era muy poco el universo de ciudadanos, otra vez, que podían participar efectivamente en la confección de la cosa pública, ya no solo por un carácter aristocrático, eso se supone que se rompió, que la representación inclusive rompe con la idea de aristocracia. No obstante que el primer parlamento en su modelo o en su ejecución, ¿no? Que es el parlamento inglés, pues sí suponía conservar un órgano aristocrático, ¿no? Y que subsiste además, que es la Cámara de los Lores en Inglaterra. Pero había una representación del pueblo, pero la idea de pueblo estaba muy reducida, ¿no? O sea, pueblo eran poquitos, ¿no? Inclusive decía yo el planteamiento liberal de Hobbes, perdón, de Locke, el planteamiento liberal de John Stuart Mill era, pues no mujeres, ¿no? Por un lado. Y luego, propietarios, ¿no? Entonces, ahí había una primera restricción y después esto se fue ampliando. O sea, con esto lo que quiero decir es que hay una constante elaboración de quiénes son las personas que pueden deliberar en torno a las situaciones comunes de la cosa pública y con ello construirlas. Ese primer componente, pues esa homogeneidad, hacía que funcionara de manera más o menos sencilla, pero muy artificial, ¿no? Porque pues, no estaban representados todos los intereses. Lo que vamos a ver ahora es que esa representación de todos los intereses, pues es complicado, ¿no? O sea, es difícil de instrumentarse. Genera muchas tensiones, ¿no? Y de pronto, en el debate público, pues vemos que esas tensiones se resuelven de pronto con conceptos que desde mi perspectiva no es que estén errados necesariamente, pero sí son un tanto cuanto, pues lo voy a decir así, no quiero hacer eco de ningún político porque no es, pero son conservadores, ¿no? En el sentido de conservar un statu quo, ¿no? Y entonces empiezan a decir que es populista la idea de la representación, la idea de que otros grupos tengan acceso a mayores formas de deliberar, ¿no? Y que es polarizante, que la polarización está mal. Insisto, no estoy haciendo eco, parece, ¿no? Que estoy haciendo eco de una plataforma política en específico. Lo que pasa es que a mí no me asusta que haya, pues, conflicto político, porque de eso se trata. Cuando una comunidad no es homogénea, cuando hay heterogeneidad social, pues hacen evidentes posiciones. No es esto una elegía tampoco a la polarización sin sentido, que de pronto sí parece que hay quienes la alientan, ¿no? Sino cuando se hacen evidentes posiciones distintas, ¿no? Y que entonces esas posiciones pues tienen derecho de deliberación. Voy a hablar también un poquito de la parte más institucional de esto, ¿no? No estoy haciendo una invitación a que se desconozca ningún orden de ningún tipo, sino solo pensar que la homogeneidad hace que la institución que no fue pensada en términos homogéneos, que no fue pensada, perdón, a ver, no, la heterogeneidad hace que la institución que no fue pensada para eso, para la heterogeneidad, sino desde un punto de vista de eran pocos y eran más o menos similares quienes podían hacerlo, pues hace que sea difícil articular una agenda en común. Había hace muchos años, bueno, eso creo, un anuncio muy falaz, ¿no? Esto sigo abonando a la idea de deliberación, que es el primer eje que a mí me interesa, pero quiénes deliberan y por qué deliberan y cómo esto supone dificultad, conflicto y desafíos para la democracia, ¿no? Entonces, había un anuncio, ay, qué tonto, miren, hasta seguramente está en YouTube, lo hubiera buscado, para efectos didácticos hubiera estado bueno, pero se acordarán, íbamos al cine cuando en esos lejanos tiempos en donde uno podía ir al cine sin miedo a ningún tipo de contagio, ¿no? Y estoy hablando de muchos años antes de que el COVID fuera siquiera una posibilidad, por ahí de los 2006, 2007, ¿no? O quizás un poquito después, en las pantallas de cine, porque esto fue una campaña publicitaria que sobre todo fue en el cine, unos niños, ¿no? Primero romántico, ¿no? Porque, sí, los niños, ¿no? Y entonces los niños estaban en el Parlamento y todos a favor, a favor, a favor, ¿no? Era como de, claro, todos idealmente tendríamos que estar a favor y luego así como para ponerle la cereza al pastel del, discúlpenme, estoy expresándome yo,
de lo ridículo, ¿no? Por México, ¿no? ¿Qué demonios significa eso, no? ¿Significa que estamos todos a favor de lo mismo? Es que eso es imposible, ¿no? Eso es imposible en términos de que, pues, hay componentes sociales, hay actores, actrices, políticas que tienen intereses diversos y que no necesariamente convergen. Es un principio democrático la idea de que la deliberación parte de que hay posiciones encontradas. Ahora, hay un cierto tipo de deliberación, la deliberación más habermasiana, que pretende, y esto me parece, ya me dirán ustedes qué opinan, ¿no? Que pretende desde el campo de la argumentación pensar que hay tal cosa como una argumentación que puede imponerse mediante la razón, ¿no? La razón práctica y la razón, no la razón utilitaria, ¿no? Sino la razón argumentativa, en términos de que hay mejores motivos para y que hay una disposición para aceptarlo, pero esto, y entonces ahí triunfa, ¿no? El mejor argumento. ¿Cuál es el mejor argumento? ¿Cómo construimos un mejor argumento para entonces en un diálogo, ¿no? En un intercambio racional entre dos personas, llegar a una conclusión y que inclusive tenga esta función, no quiero tanto decir pedagógica, pero esta función de convencimiento, pero convencimiento racional, ¿no? Convencimiento de decir, ya entendí cuáles son tus razones, y son efectivamente las mejores razones. Es muy problemático esto también, ¿no? Porque entonces prescindimos nuevamente de un elemento que me parece fundamental cuando pensamos en los ejercicios de debate y de parlamento, que es, otra vez, hay distintas posiciones económicas, posiciones sociales, iba a decir otra cosa, pero se iba a malentender, posiciones culturales, es que iba a decir posiciones sexuales, pero me refería a cómo las personas tienen preferencias, ¿no? Pero se oye raro que lo hubiera dicho. Sí, que también existen, pero eso no nos atañe a nosotros, ¿no? Pero me refería pues a posiciones en el sentido de personas que se identifican sexualmente de una orientación o de otra, ¿no? Pero de repente cuando lo pensé, se me hizo como curioso cómo me brincó a la mente la idea y cómo lo iba a expresar, y después dije, bueno, lo puedo expresar porque finalmente no es de lo que estoy hablando, ¿no? Y suena curioso por lo menos que lo diga. Decía pues, entonces hay distintas posiciones de las personas, ¿no? Que reflejan una pluralidad social tal, ¿no? Que muchas veces va a ser, no quiero decir necesariamente imposible, pero difícil llegar a acuerdos comunes definitivos, ¿no? No obstante, sí hay un acuerdo común definitivo fundante de todo lo demás, que es la democracia, ¿no? No podríamos, en todo caso, prescindir de que esa sea la regla a partir de la cual se teja las relaciones sociales y los términos del debate. Todo lo demás, todo lo demás, no es una condición fundante de ese orden democrático. Entonces, lo único en lo que sí podemos estar de acuerdo es que ese es el fundamento para los términos del debate, pero en ese fundamento también vamos a tener que reconocer, por un lado, el conflicto, ya me dirán ustedes si están de acuerdo o no, el conflicto que supone que hay distintas posiciones sociales, ¿no? Y que esas posiciones sociales atienden a no solo preferencias políticas, no solo ideas en su pluralidad, ¿no? Porque ese también es como el argumento conservador un poquito, de decir, bueno, es que las sociedades son plurales porque todo el mundo puede pensar lo que quiera. Y entonces es legítimo, ¿no? No es tan así, por un lado, o sea, no todo el mundo puede pensar lo que quiera, ¿no? Porque entonces en ese lo que quiera se me puede ir, ¿qué tal si yo pienso en términos tales que excluyo a ciertas personas de la esfera de deliberación? ¿Eso es legítimo? Yo creo que no. Entonces tiene que haber límites en cuanto a aquello que puedo pensar. Bueno, lo puedo pensar, pero no podría, en todo caso, reivindicarlo en la esfera pública para decir quítenle derechos a estas personas, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, no solo es esa cosa de que hay muchas ideas que circulan en la esfera pública, sino que esas ideas están mediadas, ¿no? Por la posición social que yo ocupo y que las demás otras personas ocupan. Y yo no puedo pretender, como en su momento lo hicieron Locke y mucho del liberalismo que se construyó alrededor de esto, ¿no? Que todos somos iguales y queremos lo mismo. O sea, todos somos iguales ante la ley, sí, pero no ocupamos el mismo lugar, ¿no?
no ocupamos el mismo lugar en términos socioeconómicos, no ocupamos el mismo lugar en términos socioculturales, no ocupamos el mismo lugar en términos lingüísticos, no ocupamos el mismo lugar en términos sociosexuales, ¿no? En términos de diversidad y de cómo. Entonces, todo eso va añadiendo componentes que hacen que sea difícil, ¿no? Llegar a soluciones últimas. No obstante, es el espacio de deliberación, el Parlamento, en donde se dan estas dos características, digamos, de las democracias contemporáneas que se precien de serlo, la representación y el diálogo. Entonces, las dos tienen que ser fundantes de. Por lo tanto, del lado de la representación, tendremos que asegurarnos que esa representación sea efectiva, no únicamente en términos de traducir en votos los escaños o traducir en escaños los votos, como quiera verse, en el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Es que la voluntad ciudadana se exprese y que esa se convierta en escaños, uninominales o plurinominales, pero no queda ahí, ¿no? Esos plurinominales y uninominales tendrán que ser fiel reflejo o más o menos, ¿no? De la pluralidad social, y resulta entonces que la idea de representación se ve cuestionada, ¿no? ¿Quiénes son los que están deliberando y en nombre de quién? ¿Y por qué? Tendría que ser de todos, todas, todes, ¿no? Con todos esos componentes. Entonces, eso implica también reelaborar nuestra idea de, pues sí, de esfera pública por un lado, pero también reelaborar la idea de la selección de candidaturas para los partidos políticos, ¿no? Reelaborar la idea de ciudadanía y reelaborar la idea de deliberación en el Parlamento, porque solo será una deliberación efectiva, esa es una premisa que ya me dirán ustedes si están de acuerdo o no. Solo habrá una deliberación efectiva en la medida en que todos los intereses estén representados. Pero ahí tenemos otro problema, ¿no? Que es la crisis de la representación. Porque todo eso suena muy bien, ¿no? En términos deliberativos, si es posible o no construir consensos, o si el consenso fundamental es la democracia. Hasta ahí, esos finalmente me estoy expresando en términos más o menos institucionales, ¿no? Con algunos toques ahí sociales, pero que pues no nos estamos saliendo de la esfera del legislativo, ¿no? Y entonces diseñamos una institución a partir de ese modelo y pensamos, lo que importa es pugnar por representación. Entonces vamos a mejorar los términos de la representación. Pero ¿qué pasa cuando lo que no camina es ese ejercicio de representación por distintas razones? Ya lo había intuido, obvio, ¿no? Cuando escribe La crisis de la democracia en 89. Y uno de los problemas dice es que la representación pues no significa no significa un cheque en blanco, pero tampoco es un mandato, ¿no? En términos de que el elector, la electora, cuando le da su voto al representante, no le está dando una directriz necesariamente, ¿no? Esta, la o el representante puede decidir qué hacer con esa representación y votar aún inclusive en contra de lo que supuestamente el mandato le confirió, digamos en términos ideológicos, en términos, ¿no? Es decir, no se hace extensivo, y sería muy difícil además, hacer extensivo el mandato a como si fuese un ejercicio así de una figura de derecho civil, ¿no? Yo firmo un poder y el poder es, aun cuando son amplios, es en nombre y representación de para que ejecute un determinado tipo de actos que yo estoy legitimando. Acá la única legitimación es, bueno, para que en nombre y representación de la colectividad ejecute el acto deliberativo y de votación legislativa, pero no el sentido de la misma, ¿no? Y entonces eso pues puede generar una distancia entre los votantes y los representantes. Eso es un primer problema, digamos, ¿no? Del ejercicio de representación, la representación efectiva en términos así. Pero luego, pues la pluralidad social también implica, ¿no? No solo que haya diversidad, no solo que haya estos distintos intereses, ¿no? Distintas posiciones, sino también significa, no solo otra vez, que no estén representados por los intereses, que es un riesgo siempre, ¿no? Sino que en ese ejercicio de representación no se delibere todo lo que tendría que deliberarse o en los términos en los que idealmente quisiera la ciudadanía que se deliberase. Y entonces eso produce una distancia, ¿no? Una distancia entre la ciudadanía y los órganos de representación y tomadores de decisiones, ¿no? De manera tal que el ejercicio pareciera como útil, ¿no? Como, pues ¿para qué voto? Todos más hacen lo que quieren, ¿no? Y yo lo único que hago es legitimarlos y no alcanza, pues,
ese ejercicio de representación para construir una esfera pública deseada o deseable, ¿no? Todo esto porque la democracia representativa, si bien ha sido puesta en cuestión desde que inició, ¿no? Ya lo decía Rousseau, o sea, decía sobre la democracia inglesa, ¿no? El pueblo inglés piensa que es libre y se engaña, porque solamente lo es, no estoy citando exacto, ¿no? Solamente lo es cuando elige a los miembros del parlamento, pero una vez que son elegidos vuelve a ser esclavo. No es nada, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Lo mismo, ¿no? Elijo un representante y ese representante pues puede hacer lo que quiera una vez que ha sido electo, ¿no? Eso es una primera distancia. La segunda distancia es la pluralidad social y la tercera distancia es del modelo. Pero vamos aquí, tenemos un comentario, creo, en el chat. A ver, esa es una buena pregunta. No sé. Es que yo creo que, a ver, dice, cuando acudimos a las urnas votamos por el individuo o por su respectiva plataforma política. Es un debate contemporáneo, ¿no? O sea, voto por el legislador o legisladora o gobernante por su persona, o voto por el partido, o voto por su plataforma política, o exactamente por qué, ¿no? Y ahí hay diferentes, digamos, esto se sale un poquito de lo que estamos diciendo, pero tiene que ver con la representación y el ejercicio de la función representativa, en el sentido de que hay distintas escuelas que tratan de explicar los porqués del voto, ¿no? La escuela que más fuerza tiene, más fuerza no explicativa, sino fuerza, digamos, en la academia, ¿no? A mí no es la que más me gusta, desde luego, pero es la que más fuerte, que es la de la elección racional. Diría que votamos ni siquiera por el individuo, sino que votamos en función de una evaluación que se hace de la oferta que hace una plataforma política, pero no de conformidad con una afinidad necesariamente ideológica, ¿no? Sino de conformidad con la oferta que nos hace. Entonces, desde esa perspectiva, pues votamos por el individuo, pero yo creo que no hay una respuesta definitiva, ¿no? Cada caso, cada persona tendrá sus motivos para votar, hay partidos políticos, ¿no? Hay ideologías, hay afiliación, ¿no? De manera tal que ¿a quién obedece un legislador? Preguntan, ¿no? Al presidente del partido. Es que justamente eso es a lo que vamos con la brecha, ¿no? Que se abre. A ver, en principio el legislador ejerce una función de representación. Los legisladores uninominales, ¿no? Aquellos que ganan un asiento, pues están representando al pueblo, así, en términos puros, ¿no? Están representando a sus electores, sean estos quienes sean, ¿no? Los plurinominales o los de representación proporcional están representando también a un cierto número de electores que fueron minoría, pero que no obstante son parte de la comunidad política. Lo que pasa es que ahora, cuando votan, cuando toman las decisiones, ¿a quién le deben ese lugar, no? Y se han intentado diversos ejercicios, ¿no? Esto de la reelección, por ejemplo, ¿no? Es para que haya un ejercicio de rendición de cuentas, para que haya un vínculo, ¿no? Para que el legislador se sienta un poquito más obligado para con quienes le dieron la representación y que entonces no se olvide de ellas y ellos, ¿no? Pero desde luego, muchas de ellos pues buscan permanecer, ¿no? Es decir, buscan otro cargo público y entonces pues van a tratar de tener una cierta disciplina partidista, pero también es cierto que en todo caso el partido político sería idealmente no un mediador entre la sociedad y los cargos públicos, de manera tal que el partido político también tendría, idealmente también, ¿no? Tendría una relación con la ciudadanía, es decir, no van por la libre. Estamos planteando primero en términos ideales, ya después vemos cómo esto se complica mucho, ¿no? Pero en términos ideales, tanto la figura del legislador como el partido político se deberían a la ciudadanía. Pero ¿qué ha pasado? ¿No? Por eso estas preguntas son tan interesantes y qué bueno que las plantean, ¿no? Porque lo que ha sucedido es que hay la sensación, no es una sensación infundada, ¿no? Pero de que los legisladores y en general los partidos, los órganos de gobierno y de representación, pues
actúan para sí mismos, para su beneficio, en esto, ¿no? De que la o el representante busca un cargo público y entonces pide el voto, pero en realidad pues hay otros factores de poder ahí inmiscuidos y lo que quiere pues es construir su candidatura para la gubernatura, ¿no? Pero antes tiene que pasar por la legislación para que se dé a conocer y luego va por la gubernatura y entonces pareciera como una simulación. Lo único es que utilizan los puestos públicos hay esa sensación y desde luego hay quienes lo hacen de esa manera y entonces hay una especie de traición por un lado, ¿no? Traición al interés público en las votaciones y así sucesivamente. Entonces se abre una brecha entre la ciudadanía y los representantes, entre la ciudadanía y los partidos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo la cerramos? Hay distintas hipótesis con relación a esto, ¿no? O distintos mecanismos para cerrarla, porque es un problema. Y a eso voy, ¿no? ¿Qué pasa cuando sentimos, insisto, con motivos fundados, que el legislador es obediente a su partido, a su coordinador parlamentario, y que además esto supone un divorcio con la sociedad, ¿no? Para con el interés público? Ahorita vemos esto que dice bien, lo de ya no representa a su distrito, sino a toda la nación. Sí, pero sigue ejerciendo una función de representación de aquella comunidad que lo eligió, ¿no? O sea, no son representantes unitarios de una sola cosa, valga la redundancia, ¿no? La idea de representación es justamente que toda la pluralidad se encuentre ahí. Y la pluralidad implica tanto territorial, ¿no? No es lo mismo una persona que vive en la Ciudad de México, ni siquiera dentro de la propia Ciudad de México, en Iztapalapa, que en Benito Juárez, para quienes más o menos conozcan la geografía o que vive en Querétaro, pero en Querétaro que vive, no sé, en el municipio de Huimilpan, a que vive en la capital del estado, o que vive en Campeche, o que viva en Nuevo León, ¿no? O que viva en Jalisco, pero no es lo mismo que sea de los Altos de Jalisco que sea Guadalajara. Entonces, esa pluralidad tiene que mostrarse, ¿no? Porque son distintos intereses y cada uno tendrá esa función. Entonces, no es una representación, digamos, del todo, también es una representación de el lugar en donde se encuentra, ¿no? En el sentido de darles voz a la hora de la deliberación, veámoslo de esa manera, ¿no? Veámoslo de esa forma, no tanto en términos formales de si jurídicamente tiene una categoría de, sino cuando yo soy representante, no soy, pero si fuera de mi comunidad, pues estoy hablando en nombre de ella a la hora de deliberar, ¿sí? Bueno, y mi comunidad, insisto, no solo es geográfica, ¿eh? Puede ser mi comunidad sociocultural, socioeconómica, sociosexual, sociopolítica, ¿sí? En todos esos términos. A ver, vamos a eso. Mejor usted plantéelo. Díganos en qué consiste lo de la moratoria legislativa y cuéntenos esa problemática y vamos discutiéndolo entre todas y todos, porque esto es importante. Lo que pasa es que ya ahí tenemos las preguntas detonantes, ¿no? La vinculación con la ciudadanía, la idea de que ellos hacen como una especie de acuerdos y que esto significa un divorcio con la sociedad, y a lo que quiero llegar es que uno de los instrumentos para cerrar la brecha son los mecanismos de participación ciudadana como el Parlamento abierto, en donde hay una participación directa. Pero a ver, Adrián Donato Pérez Carrillo, por favor, cuéntenos un Buenas poquito de eso de la tardes. moratoria legislativa y sus alcances y esto, ¿no? Buenas tardes. Sí, se me escucha, ¿verdad? Sí. Sí, mire, yo trabajo en el INE, por eso particularmente me interesa el tema. Hasta donde entiendo entiendo es una postura más política sin un asidero propiamente legal del cual puedan valerse para asumir esa postura. Es más bien como una especie de contención que esperan le reditúe puntos políticos. Están en su papel de cara también a las siguientes elecciones. Así es. Sin embargo, me parece que no es una postura adecuada. Todo debería discutirse. Según tengo entendido, hoy o mañana se iba a plantear el calendario ya del Parlamento abierto o lo que consideran va a ser un Parlamento abierto. Habrá que esperar cómo le dan cabida a las distintas voces. Anticipan que será muy plural, la academia, partidos políticos propiamente, autoridades electorales, incluso me parece que ya
la Asociación de Tribunales Electorales Locales se ha acercado ya a las dirigencias de partidos políticos, incluso de los que han anunciado esta moratoria, para poder dar sus puntos de vista. Yo entendería que pues, no tienen una justificación y que técnicamente están faltando a su función legislativa, como usted lo menciona atinadamente, por lo menos de discusión. Exacto. Digamos, partiendo de ahí, ¿no? Fue muy sintomático el tema de la propuesta de reforma energética, donde parte de la sociedad civil empujó a que asumieran cierta postura pública, ¿no? De compromiso, hasta en el sentido del voto. Ahí me parece que fue un buen ejercicio, al margen si lo consideramos, digamos, una especie de camisa de fuerza que se les intentó poner por parte de cierto sector de la sociedad, reitero, no podemos generalizar, y me parece que en esta parte podría ocurrir algo similar, pero no dejar de hacer la discusión, porque me parece que sí el sistema, sobre todo el sistema de partidos, más que el sistema electoral, es el que sí requiere algunas modificaciones para su fortalecimiento. Hoy por la mañana en la cumbre de la democracia organizada por el INE, se planteaba que hay una crisis de partidos y uno de los panelistas señalaba, a ver, es que no todos los partidos políticos están en crisis. Algunos, y a algunos les está yendo muy bien, ¿no? Electoralmente. Entonces, quizás para no llegar a un bipartidismo en la práctica, pues necesitamos sí discutir esa parte como un elemento de la reforma electoral, esa crisis de partidos. Y como ese tema, hay otros donde me parece que descalificar a priori un paquete de propuesta de reforma es delicada, ¿no? Por una razón o por una situación abanderándose en que se pretenda un objetivo específico. El tema del voto electrónico me parece, de lo que he analizado, es el único que tiene consenso general de todas las fuerzas políticas. Esa parte me parece que sí explorarla es muy interesante para que pudiera avanzar, ¿no? Es cuanto en mi comentario, le agradezco mucho. No, muchísimas gracias. Ahorita vamos a la siguiente, que es un planteamiento bien interesante y que es central para lo que estoy exponiendo. Pero sí, a ver, desde las preguntas, ¿no? ¿Qué es el Parlamento? Digo, podemos dar una definición jurídica formal, pero también desde el punto de vista que he abordado la plática, bueno, es un órgano de representación y de deliberación, de manera tal que una de sus funciones es esa, ¿no? Una moratoria en ese caso sería una renuncia, una función primigenia, que es la discusión, ¿no? Además, ustedes conocerán, ¿no? Más o menos el proceso parlamentario supone, ¿no? Que se presenta una iniciativa, la iniciativa pasa a la comisión correspondiente y en la comisión se puede desechar. Es decir, el hecho de que haya una iniciativa no implica otra cosa, o sea, no compromete en ningún sentido o no supone, así como una demanda, ¿no? El hecho de que se admita no quiere decir que se ha fundado un agravio, ¿no? Entonces, el hecho de que se admita, porque cumple con los requisitos de tiempo, de forma, etcétera, la iniciativa no quiere decir que eso se traduzca inmediatamente en una reforma, ¿no? Aquí, desde luego, se trata de, como bien dice, ¿no? De evidenciar una postura política legítima, ¿no? Pero que finalmente sí supone renunciar al diálogo y ahí me parece que sería pues no me gusta luego, porque luego me regañan que si digo desnaturalizar, pero finalmente sí supondría, ¿no? Porque la naturaleza jurídica, digamos, del Parlamento, pues sería la idea dialéctica, ¿no? En el sentido de contrastar posiciones, argumentos, pero sí sería una renuncia a una función primigenia de, ¿no? Ahora, yo no sé si se les puede exigir finalmente, ¿no? O sea, si se les puede exigir que hagan que tomen esta iniciativa de decir no vamos siquiera a discutirlo, ¿no? Pero claro, habrá o podría haber una exigencia ciudadana, digamos, de tipo informal, ¿no?
en donde pues se presione a los legisladores, ¿no? De otra manera, pues esto podría... Sí, yo también creo que tendrían que fundar y motivar su moratoria, o sea, tendrán que decir por qué es no solo legítimo en términos políticos, sino en términos jurídicos, ¿no? En qué se fundamentan. La cosa es que, aun si no lo fuera, pues no habría una manera efectiva de obligarlos, ¿no? O sea, ni siquiera mediante un acto jurisdiccional, aunque quién sabe, habría ahí que ver los alcances que puede tener dentro del mismo órgano parlamentario que obligaran mediante una acción de inconstitucionalidad, si es que tal cosa, no estoy diciendo que se pueda, si es que tal cosa se intentara, ¿no? Y que hubiera el 33% de los legisladores que dijeran esta decisión que de facto tiene efectos jurídicos, porque no se está discutiendo, entonces vulnera a la Constitución, porque una de las, digamos, atribuciones del Parlamento, pues es discutir las leyes, ¿no? Y no desecharlas de plano, o bueno, desecharlas de plano solo cuando hubiera motivos para hacerlo, ¿no? Pero en principio tendría que cumplir con la función de deliberación. Es lo mismo que pasara, o que supusiera, no lo hacen, ¿no? Pero que un órgano jurisdiccional simplemente desecha de plano, ¿no? Las cosas sin mayor justificación y dice, no voy a conocer de tu asunto. Simple y sencillamente no voy a conocer de tu asunto, estoy traicionando mi función, independientemente de que te dé o no la razón, ¿no? Porque justamente el Parlamento es eso, ¿no? Entonces, desde su definición aún menos jurídica, creo que este tipo de figuras afectan no solo su credibilidad, sino el ejercicio mismo y naturaleza de sus funciones, ¿no? Bueno, y luego dice, pareciera que los plurinominales son cuotas partidistas que representan a las cúpulas. Fíjese que Robert Michels escribió un libro sobre los partidos políticos y la ley de hierro de los partidos políticos, y que son esto, ¿no? No representan en realidad a la sociedad. Vamos a ver un poquito de eso porque hay una labor jurisdiccional detrás de esto. Yo también creo que se vota mayoritariamente por el partido político, y que el partido político luego es un poquito difuso de ubicarlo en términos ideológicos. Pero todo esto les agradezco muchísimo las participaciones porque abona a la premisa central, que es, hay una distancia, hay una brecha entre la función legislativa de representación y la ciudadanía. Y otra vez, la siguiente premisa que de ahí se sigue es, por eso surgen los mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Para llenarla, pero llenarla de la forma más democrática posible, que es participando, discutiendo, ¿no? La otra forma de llenarla, pues son las candidaturas estas sui generis, ¿no? Que no necesariamente postulan a los mejores perfiles, pero sí a los más mediáticos, los discursos así como muy muy beligerantes, no beligerantes, que tienen mucha resonancia, ¿no? O sea, que son como estoy pensando en uno, que no voy a decir qué partido, que proponen ahora que la ciudadanía pueda tener armas, ¿no? O sea, este tipo de cosas cada vez más estridentes, o agrupaciones partidistas que en México no las tenemos, ¿no? Pero como Vox, como la Liga en Italia, ¿no? Que reivindican una suerte de sociedad perdida que tenemos que recuperar en detrimento de un montón de otras personas, ¿no? Todo eso es parte del mismo problema de representación que no únicamente es de los partidos, también de las instituciones democráticas. No es que sea culpa de las instituciones democráticas, es que en muy buena medida no hemos podido cerrar esa brecha y tiene muchos porqués, ¿no? Entonces, bueno, este es un intento de... Vamos con Violeta Condado, por favor. Buenas tardes a todas las personas que están hoy aquí, estamos aquí reunidas. En relación a lo que comentaba el compañero hace un momento, el compañero que dice que trabaja en el INE, estoy de acuerdo en el sentido de que no es posible que los partidos políticos, en el entendido, o mejor dicho, los representantes que nosotros ponemos en ambas cámaras y que obedecen, por supuesto, obedezcan las instrucciones de sus dirigentes partidistas o que lo que menos les interesa es representar a la ciudadanía, no quieran hacer su trabajo, porque su trabajo consiste, parte del trabajo es, por supuesto, deliberar, argumentar, contraargumentar y decir por qué
no estoy de acuerdo en esa propuesta porque la propuesta que yo traigo es mejor que la tuya, como partido político o como grupo parlamentario, para efecto de poder defender la postura, pero no pueden dejar de hacer su trabajo. Si efectivamente no tenemos ningún mecanismo que los obligue en este momento. Y en relación a lo que comentaba con la cuestión de que se encuentran en crisis los partidos políticos, lo que decía hoy la doctora Flavia en la mañana, en ese foro, es que no todos los partidos políticos están en crisis. Y hacía una mención en México, nada más de uno, sin decir siglas, por supuesto, estamos hablando de las elecciones de 2018, dijo, y en otras latitudes, o sea, no nada más habló de México, habló de otras latitudes. Pero en realidad en México nuestros partidos políticos están en crisis. ¿Por qué me atrevo a decir que efectivamente están en crisis de representatividad o de representación para la ciudadanía? Porque si bien es cierto que en el 2018 le fue muy bien a Morena, y le ha ido muy bien a Morena, y ha arrasado Morena, porque a eso se refirió Flavia sin decir las siglas, sin decir el nombre, pues es que hay que hacer un análisis contextual de lo que está haciendo Morena, ¿no? O sea, no es por el simple hecho de que me siento mejor con ese partido, me representa ese partido, o las personas que colocaron como candidatos y candidatas son las mejores, porque desgraciadamente ahora utilizan figuras de gente famosa, de influencers, de cantantes, de actrices, de actores, y pues no es la mejor representatividad, ¿no? O sea, no creo que puedan de alguna manera hacer un trabajo correcto si no es su perfil. Pero bueno, eso es otro tema. La situación es que habría que hacer un análisis contextual de qué es lo que está haciendo Morena, esa situación de poder jalar a las masas y tener ese discurso para esas masas y todo lo que le ofrece a esos grupos que se han sentido todo el tiempo desaventajados. Y eso es lo que les ha funcionado, pero les ha funcionado con un pequeño sector, ¿no? Es una situación diferente. Ahora, si están en crisis de representatividad y estos mecanismos de participación ciudadana cada vez van a ir creciendo un poco más a medida que sigamos desencantándonos de los partidos políticos. El hecho de que no vayan a debatir las propuestas o llevar una mejor propuesta de la que se va a discutir, eso le va a traer más crisis todavía. O sea, si no van a hacer su trabajo, si no van a realizar para lo cual nosotros fuimos a legitimar, porque finalmente no quería que fuera esa persona la que llegara a ese lugar, pero como emití mi voto, pues también va a tener un valor y también va a elevar el porcentaje de votación, entonces lo estoy legitimando. Eso les va a perjudicar todavía más el hecho de que ya de plano no quieran ni discutir las iniciativas y no tener el valor de decir por qué no sirve tu iniciativa, por qué me parece que no es correcta, por qué la mía es mejor que la tuya. Eso le va a traer todavía le va a restar todavía el valor al trabajo que vienen realizando. Es cuanto. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Claro, a ver, da para mucho esto de lo de la crisis de los partidos, desde luego es una generalización. Yo creo que desde el punto de vista de la credibilidad, más allá de su desempeño electoral, que unos podrán tener mejor o peor desempeño electoral, la verdad es que la credibilidad que puedan tener, sí, a ver, es que tampoco es como que antes tuvieran mucha, ¿no? O sea, podemos hablar de una crisis o continuada, continua, o decir, pues es que los partidos siempre se han visto como órganos que, pues de alguna manera, no cumplen la función ideal de ser mediadores entre los cargos de representación y de gobierno y la sociedad, y de repente surgen algunos otros que reivindican esa idea de una o de otra forma y tratan un poquito de colmar o de llenar esa brecha a la que me refería, ¿no? Pero decía, más allá de su desempeño electoral formal, pues lo cierto es que son la institución peor evaluada, como dentro de las instituciones democráticas, no solo en México, casi en todos lados, ¿no? Y eso se refleja de distintas maneras, hasta en los niveles de participación, en los niveles de afiliación de los partidos, ¿no? Entonces, depende cómo lo veamos, ¿no? Desde luego, habrá algunos que piensen, bueno, pero eso a los partidos le da lo mismo, porque finalmente, con una persona que vote, que desde luego nadie va a ser una persona que vote, pero bueno, con 100 personas, en realidad con una, eso les sería suficiente para que ganaran la elección y seguir gozando de las administraciones, ¿no? De los recursos públicos,
y entonces, pues en realidad no les interesa mucho la cantidad de personas que los legitimen, y en la medida en que eso siga sucediendo, no hay un vínculo efectivo con la ciudadanía. Es una manera de verlo. Entonces, bueno, pero creo que en términos de credibilidad, sí tienen muchos, o sea, se tambalean de distinta manera, ¿no? Claro, no todos tampoco se tambalean igual, hay otros que han construido, como bien lo dijo, ¿no? Una fuerza electoral importante que tiene muchas explicaciones, que tiene muchas aristas, pero bueno, es parte de los problemas con los partidos y con la democracia que se traslada a esto, ¿no? Porque estamos hablando de la parte de las funciones del Parlamento, la representación de los intereses, y ahorita voy a decir un comentario más con relación a los partidos y la representación, pero le cedo la palabra a Alejandro Marcelo Peña, por favor. Buenas tardes a todos. Voy a hacer una especie de crítica. Tomando como referencia el caso concreto que nos compartió el compañero Adrián respecto a la moratoria, no pretendo dar una clase de un derecho humano, ni mucho menos. La compañera Violeta dice que no tenemos herramientas, medios para hacer que estos legisladores que están en una supuesta moratoria pues dejen su omisión a un lado. Pero yo insistiría con el tema del derecho de petición. Pareciera, o esa es la impresión que tengo, estamos en una clase donde la mayoría, si no es que todos, son abogados y abogadas, pero pareciera que su experiencia que ha comentado en otras situaciones, en otros aspectos, no hemos comprendido cuáles son los alcances del artículo 8º constitucional. Nosotros podemos hacer una petición a una autoridad siempre y cuando sea por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Si nosotros respetamos esos 3 elementos que están contenidos en el primer párrafo del artículo 8º, toda autoridad, cualquier autoridad, está obligada a respondernos, desde un jefe de departamento hasta el presidente de la República. Ajá. Este derecho de petición nosotros lo ejercemos cotidianamente. Todos los días ejercemos el derecho de petición en cualquier etapa de nuestras vidas. Cuando vamos a la escuela, cuando tenemos hijos, cuando nos llevan al registro civil a poner un nombre, cuando nos casamos, cuando nos divorciamos, en todo momento ejercemos el derecho de petición porque es el mecanismo establecido institucionalmente para comunicarnos con la autoridad. Estamos llenos de autoridades. Ajá. Nosotros, para entrar a este diplomado, ejercimos el derecho de petición. Hicimos una solicitud por escrito y obtuvimos una respuesta. La autoridad, cuando cuando ya tiene nuestra petición en su escritorio, tiene de dos: o nos contesta positivamente o nos niega lo que estamos solicitando o pidiendo. Si nos contesta positivamente, no tenemos ningún problema porque ya estamos satisfaciendo nuestra pretensión. Pero si nos contesta en sentido negativo, tiene que fundar y motivar su negativa, su posición. Ajá. Entonces, ya le resultará aplicable el artículo 16 constitucional. Ajá. Fundar y motivar. Un caso práctico de muchos que he tenido. Le hice una petición
a un director de distrito del Instituto Electoral del entonces Distrito Federal. Más o menos a los 3 meses que no me contestó, fui a la Contraloría. Se inició el procedimiento. Ajá. El procedimiento que establece la ley para investigar, para todo el procedimiento. Y para no hacer el cuento largo, al final se determinó sancionar a la persona con una amonestación. Esta amonestación se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Ajá, y fue la primer sanción que se le impuso a este servidor durante sus más de 30 años de servicios que llevaba. O sea, vemos los derechos, como hemos escuchado en muchas ocasiones, como letra muerta. A menos que las personas sean abogados, los ejercemos, pero a veces creo yo que perdemos ese sentido, ese significado a ese derecho y a muchos otros. Ajá, entonces se les está planteando una posibilidad concreta, real, que está establecida en la Constitución y pareciera que no les interesa, la menosprecian, la minimizan, pero no ofrece ninguna otra. Ajá, entonces es el sentido de la crítica, espero que no la tomen a mal, es lo que yo he vivido, es lo que me ha pasado, es lo que yo he hecho, es lo que les cuento como relato, como experiencia. Gracias, maestro. No, al contrario, gracias. A ver, es bien interesante lo que plantea, inclusive en términos de parlamento abierto, porque está usted planteando una redefinición de los alcances del derecho de petición. Aquí la cosa, y podemos plantearlo en términos así estrictamente jurídicos, es en quién recae la legitimidad para reclamarlo. Es decir, ¿quién sería la persona titular del derecho, si es que, y ahí vamos a hablar de interés difuso, ¿no? O interés legítimo, interés jurídico, o sea, limitaríamos en el caso, y creo que aquí podemos llegar a respuestas interesantes, pero esa es una primera cuestión, la segunda sería adjetiva, pero en el plano adjetivos subjetivos, ¿a quién es el titular del derecho que pueda reclamarlo, ¿no? La ciudadanía, en el sentido de un interés colectivo simple, o interés legítimo en el sentido de que todos queremos que las cuestiones legislativas se discutan, todas estas, ¿no? En toda su amplitud, y que además es una obligación de los legisladores. Esa sería una forma de verlo. Otra forma de verlo sería, bueno, los titulares de la acción en todo caso serían aquellos que presentaron la iniciativa, ¿no? Porque esta moratoria constitucional, o como se le ha querido denominar, ¿no?, supone que las iniciativas que provengan del titular del Ejecutivo. Claro, el titular del Ejecutivo está legitimado por el voto público, ¿no? No es un actor que actúe puede actuar por sí, pero supuestamente en ejercicio de un mandato. De manera tal que él podría bien justificar, o la ciudadanía podría justificar y decir, no, aun si la presentó el titular del Ejecutivo, lo hace en nombre del pueblo mexicano, lo que sea que eso signifique. Por lo menos algún porcentaje remanente o la totalidad del porcentaje que votó por él y por lo tanto además es un porcentaje mayoritario, y entonces habría elementos para pensar que hay esto, ¿no? Interés legítimo por parte de la ciudadanía. Esa es una primera cuestión, que me parece que en términos procesales sería interesantísimo. Y la segunda, ¿cuál es la vía? Es la vía del amparo, es decir, el amparo podría extender la idea del derecho de petición con relación a actos parlamentarios que no involucran directamente a la ciudadanía, sino a órganos del Estado, es decir, la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, o si en todo caso la vía legítima fuera, si es que procediera, porque ahí tendríamos que ver los supuestos que contempla la ley reglamentaria del 105 constitucional, por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad por parte de, otra vez, los representantes. Bueno, en la controversia constitucional hay una posibilidad, quizás, ¿no?, de que el Ejecutivo, con relación a los actos del Ejecutivo, pero tiene que ver sobre todo con competencias, ¿no? Entonces,
ahí nos vamos a mover en un plano que procesalmente eso sería interesantísimo plantearlo, ¿no? Y en todo caso, bueno, si fuera la ciudadanía, entonces, ¿cuál sería la vía? Sería la vía del amparo y entonces volver a lo mismo, ¿no? Redefinir esta idea del derecho de petición y hacerlo extensivo no solo a las autoridades dotadas de poder público o de la administración pública, digamos, ¿no? Sino que también el legislativo, al ser un órgano representante componente del Estado, tendría que dar una respuesta y otra vez volvemos a lo del interés jurídico y el interés legítimo, ¿no? Pero así como lo plantea, suena interesantísimo, ¿no? Inclusive, si no procediera, de todas maneras como ejercicio sería interesante como para tenerlo no solo como antecedente, sino como un mecanismo para decir, bueno, la ciudadanía se pronunció en favor de que por lo menos el legislativo cumpliera su obligación primigenia, que es discutir los asuntos independientemente de cuál sea el resultado de esa discusión, ¿no? Pero bueno, gracias por sus participaciones. A ver, también nos dicen la crisis de representación, ya con bibliografía en mano, ¿no? Algunas cuestiones relativas a cuotas partidistas, el mal uso que se hace del RP en el Senado, que ese siempre es un problema porque el Senado supuestamente representa a las entidades federativas y entonces el RP queda ahí como extraño, ¿no? Porque además tendría efectos de sobrerepresentar a unas entidades sobre otras, aunque haciendo este extraño uso, por decirlo de manera amable, de la ley, pues resulta que el tercer senador que menciona está por Chiapas, ¿no? Y ¿cómo? Si él no vive ni radica ahí. Pero bueno, esos son otros malos usos, digamos, de la legislación que se manifiestan en esto. Pero entonces podemos concluir que no hay vinculación con la ciudadanía o la vinculación con la ciudadanía es frágil. Hay poca confianza en este organismo, ¿no? Hay poca confianza en su trabajo porque hay mediaciones. O sea, parte de la idea de la representación. Denme un segundo, voy a cerrar una ventana porque hay un poquito de ruido. Denme por favor un segundo. Perdón, tenía que minimizar un poquito un par de ruidos porque el primero era es como un camión que están colando en una construcción y por otro un cotorrito que tienen unos vecinos y entonces de repente suena. No es que me moleste mucho, pero bueno, se meten ruidos. Entonces decía, esta función que está supuestamente obligada a cumplir de deliberación y que no lo hace, ¿no? Entonces, ahí hay un primer elemento. Y el segundo es la representación, que también está aquí ya en los planteamientos de ustedes y que nuevamente les agradezco, ¿no? La representación, que es un segundo elemento de la democracia, ¿no? O sea, está en la idea democracia representativa y ya dijimos lo que tiene que abarcar la representación. Aquí sí hay antecedentes judiciales, digamos, ¿no? Que de alguna manera han supuesto que ese ejercicio de representación no sea simulado en la medida de lo posible, ¿no? Pero hay, por ejemplo, sentencias que han obligado a que en las listas de representación proporcional se incluyan a grupos minoritarios. Con ello, ya lo que logramos son dos cosas, ¿no? Primero, romper esta, digamos, racionalidad de los partidos en la postulación de sus candidaturas, porque ahí los argumentos, les escribo aquí el número del expediente, ¿no? Ahí sus argumentos eran esa resolución, que es un acuerdo del INE que se dicta en cumplimiento a otra sentencia, vulnera la libre configuración de los partidos políticos, ¿no? O sea, los partidos políticos tenemos la legitimidad de elegir a nuestras candidaturas en función a nuestros propios intereses, a nuestra plataforma y a nuestro propio cálculo electoral, porque finalmente pues participamos para cargos de elección y de gobierno y las candidaturas se seleccionan también con los criterios de la posibilidad que tiene ese partido o esa persona en particular de ganar una elección determinada. Y en la sentencia les dicen, sí, pero no te olvides primero que eres un organismo de interés público, que recibes recursos públicos y que eres un organismo de representación. O sea, hay una mediación, ya lo había dicho, ¿no? Entre la ciudadanía y los cargos de representación y de gobierno, y entonces tienes que ser también reflejo en tus candidaturas de la pluralidad social. Entonces aquí se rompe un poco esta idea que no digo que
no sea cierta, sino que se trata de romper, o bueno, se rompe porque materialmente se logra, ¿no? Pero de esto de que los partidos tienen como estas oligarquías, esta ley de hierro de los partidos políticos de Robert Michels dice, son oligarquías, o sea, en su interior la selección de candidaturas está divorciada de la ciudadanía porque hay lógicas internas, tanto de la dirigencia como de los propios actores políticos, ¿no? Entonces, hay distintos mecanismos, ¿no? Jurisdiccionales, ¿no? Pero todos ellos nos van dando cuenta, por un lado, de la importancia de la institucionalidad democrática, pero por otro lado, de la insuficiencia, ¿no? De los mecanismos, digamos, formales de la democracia representativa para dar cuenta de la pluralidad de la representación y de las demandas ciudadanas, ¿no? Y entonces surgen estos ejercicios como los del Parlamento Abierto. Ahora, ya entrados un poquito más en esto, vamos a ver, bueno, y qué tan eficientes son y cómo podríamos eficientarlos más, ¿no? Porque ese es el segundo aspecto. Pero entonces, bueno, con esto, más o menos, ¿no? Redondeamos un poquito la parte de las funciones, la parte de la vinculación o no con la ciudadanía, y entonces, pues, tendríamos estas primeras conclusiones, digamos, ¿no? No es suficiente, hay demandas insatisfechas, hay lógicas internas de los partidos políticos que provocan y además no solo provocan, hacen más grande y más evidente el divorcio que existe con la ciudadanía, más allá de que algunos puedan tener un buen desempeño electoral que responde a distintas razones más o menos coyunturales, ¿no? Bueno, y entonces, otra vez la pregunta es, ¿y qué hace la ciudadanía que no es militante, pero que se interesa? O sea, militante de algún partido podrá tener una posición más o menos cercana a uno o a otra organización y no por ello sea simpatizante, militante o siquiera votante, ¿no? Ahí está otra idea de, bueno, pues es que el partido político puede definirse de una determinada manera y no obstante traicionan esa ideología, esa plataforma a la que se supone que representan y volvemos a lo mismo, ¿no? De lo que estábamos hablando y entonces queda la ciudadanía un poquito como huérfana, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hago? Sí me interesa, pero me veo como en una especie de camisa de fuerza, ¿no? Porque si no voto, entonces eso tampoco tiene mucho sentido, por un lado, ¿no? Y quiero participar, pero no me convencen los partidos, o no me convencen los candidatos, o no me convencen las instituciones tal como están, porque, insisto, suponen legitimar esa parte que no me da voz del todo, ¿no? Que no me da posibilidad de deliberar. Y entonces aquí vienen las ideas de los gobiernos abiertos, del Estado abierto, en realidad, y ahí se inserta el Parlamento abierto, ¿sí? Entonces, vamos hablando un poquito de los estados abiertos y la participación ciudadana, ¿sí? El Parlamento abierto como órgano de deliberación, ¿no? Que hace extensiva la idea parlamentaria a la ciudadanía, abre la posibilidad para que la ciudadanía participe en la deliberación. Y con ello, pues esto puede redundar, aquí vamos a tener problemas, ¿no? Redunda o no en una mejor representación. No es una diatriba en contra de de nadie, ¿no? Pero de pronto, ¿quiénes son los que deliberan en los ejercicios del Parlamento abierto efectivos, ¿no? Los reales, los que han sucedido, ¿no? Pues vemos instituciones académicas, está muy bien, ¿eh? No digo que no deban deliberar. Vemos agrupaciones ciudadanas, pero no necesariamente todos aquellos que podrían tener interés participan, ¿sí? Entonces ahí tenemos un problema y por eso aquí vamos a esbozar algunas ideas de cómo podemos mejorar los ejercicios del Parlamento abierto. Pero decía pues que voy a avanzar la presentación, perdón, aquí tenemos esta primera, la voy a poner en grande. Teníamos esta primera idea, ¿no? De los parlamentos abiertos, pero decía, además, también la idea, aquí lo estoy picando, perdón, ya me equivoqué. Es que estaba aquí viendo mis opciones de pantalla, nada más para ver para poderlos ver, porque si no, nada más estoy viendo yo la presentación y entonces así puedo alternar mi pantalla. Entonces decía, pues, ¿no? La idea del Parlamento abierto, en principio, se vincula con la idea de Estado abierto, ¿sí?
Y entonces aquí volvemos a un diseño de Estado en cuanto a sus órganos distintos, ¿no? Pero bueno, la idea de Parlamento abierto es esta premisa de hacer que la ciudadanía no vinculada con los partidos, no militante de los partidos, o que la toma de decisiones por parte de los órganos de deliberación, de representación y de gobierno, y aún también los judiciales, ya veremos esa parte, pues tengan un componente en el que permita por lo menos un debate, una serie de intercambio de ideas con la ciudadanía, que la ciudadanía conozca, no solo para que evalúe, sino para que dialogue con los órganos de gobierno, ¿no? Entonces, la idea de estados abiertos remite en primera instancia a la idea de acceso a la información, ¿no? Que esa es una idea de democracia. El acceso a la información se planteó en términos de poder escrutar de mejor manera a el poder público, ¿no? La rendición de cuentas famosa es una de las dimensiones, pues, ¿no? Entonces, el acceso a la información pública, que es, digamos, como el primer parteaguas de esta idea de ciudadanía vinculada que escruta y que no necesariamente ciudadanía partidista, ¿no? Sino ciudadanía interesada en la cosa pública, ciudadanía interesada en la deliberación política, pero que no quiere hacerlo a través de los partidos políticos, tenga herramientas para solicitar, para conocer, para saber cuáles son las decisiones y los porqués. Entonces, decía parteaguas fue el acceso a la información pública, ¿no? Que implicó que las relaciones entre la sociedad y los gobiernos cambiaran, ¿no? Ahora, la política de datos abiertos, que es en donde se inserta la idea de parlamentos abiertos, justicia abierta, gobiernos abiertos, ¿no? Se propone superar algunas de las limitaciones inherentes a los procedimientos de acceso a la información, ¿no? Un autor de apellido Novak, que escribe sobre estado abierto, piensa que las diferencias más relevantes entre el acceso a la información y el estado abierto es de plazos, tipos de información y usuarios, ¿no? Aquí vamos a ver cuáles son las variantes del Parlamento abierto, porque esto, insisto, lo introduzco sobre todo como una de las variantes o una de las dimensiones que puede adquirir un Parlamento abierto que haga mayor uso de las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero bueno, esta es, insisto, una variante vamos a ver también el aspecto de los ejercicios que materialmente se han llevado a cabo de parlamentos abiertos, son menos virtuales en realidad, ¿no? En cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, a diferencia de lo que sucede con la justicia y el gobierno abierto, ¿no? Pero bueno, podemos insertarlo también en esa lógica y ahorita lo planteamos, después mañana ya vemos bien ejercicios propios de Parlamento abierto, otro de los tipos de alcances que podría tener con esto de las plataformas de Internet y cómo mejorarían esta idea de la rendición de cuentas y quizás hipotéticamente podrían cerrar la brecha, ¿no? Cerrar la brecha entre ciudadanía y toma de decisiones, no necesariamente representación, pero sí deliberación. Bueno, a lo mejor también representación, ya veremos, ¿no? Entonces, bueno, decía, como todos estos mecanismos se insertan en la lógica de los estados abiertos, entonces su referente inmediato es el acceso a la información. Y entonces cuando hablamos de acceso a la información, pues ustedes sabrán, ¿no? El acceso a la información, por importante que haya sido y que sea todavía, pues tiene una serie de restricciones. La primera de las cuales es temporal, ¿no? O sea, cuando yo solicito por medio de acceso a la información una cuestión, pues tiene un determinado tiempo la institución de que se trate, que ahora ya se ha eficientado, creo que son 5 días, ¿no? Lo que tiene para darme la información que estoy solicitando. Eso idealmente, ¿no? En términos ideales, ¿no? Entonces el desfase temporal es pequeño. Pero no siempre resulta así, porque la definición misma de acceso a la información o de qué es información que puede ser conocida mediante estas instituciones siempre ha sido materia de controversia, ¿no? Para los abogados, pues es un campo útil ahí para litigios, con todo lo que eso representa, porque entonces supongamos, ¿no? Que yo solicito una información.
hay un prerequisito. Bueno, no es necesariamente un prerequisito, pero no está implícito ahí, pero cuando yo quiero acceder a la información, normalmente es porque ya tengo un conocimiento más o menos de lo que yo quiero buscar, ¿no? Porque esto implica, yo quiero conocer esto. Y entonces ya hay un planteamiento de entrada, lo cual supone que ya hay un involucramiento previo con una cuestión o con un tema o con una agenda en particular, ¿sí? Bueno, eso. Y luego es posible que me digan, no, pues es que no te puedo dar esa información por estar clasificada, reservada por estas razones. Y entonces ahí hay un segundo elemento que puede ser los litigios, ¿no? Con todo lo que eso significa para los recursos, no todo el mundo puede pagarlo, ¿no? Y entonces tenemos dos, digamos, limitantes. Primero, pues yo como ciudadano, solo si tengo un interés específico, que este puede ser cualquiera, ¿no? Pues yo quiero saber cuánto, que eso es lo más común, ¿no? Cuánto gana un determinado funcionario y entonces en ejercicio de mi derecho de petición, lo que comentaba el compañero, pues puedo solicitar esa información y ya me dirán si la tienen o no, y me la proporcionarán. Si no me la proporciona, entonces tengo derecho de impugnar y esto, insisto, supone no solo el desfase temporal de pues, cuando resuelvan, que a lo mejor resuelven y dicen, no, pues sabes qué, que sí darle la información, pero resulta que ya no está actualizada. Eso es, ¿no? Pero resulta que también puede ser que pues no tengo para pagar un abogado o no tengo el tiempo para ir, ¿no? Les voy a contar una anécdota, ¿no? Una persona que yo conozco, en algún momento solicitó un expediente clínico a un hospital, no importa cuál, a una institución pública, ¿no? De prestación de servicios de salud. Y le dijeron, no obstante ser la titular del derecho de ese expediente, ¿no? Le dijeron, no puedes acceder a él. Y entonces me decía, bueno, ¿y yo qué podía hacer? Pues bien, pudiste haber ido al acceso a la información, ¿no? Y solicitarlo por esa vía y a lo mejor te decían que no y entonces hubieras tenido que litigarlo. Pero ¿qué pasa? Que una persona que quiere esa información, pues a lo mejor no tiene ni tiempo para hacerlo. Pon tú que tenga ganas, pero no tiene tiempo de ir con lo que eso significa, ir a audiencias, presentar escritos, ¿no? Ya de por sí tener que ir al lugar para solicitar el expediente médico significa pues tenerse que distraer de sus actividades cotidianas. Y si trabaja esta persona, si además la oficina no le queda a la vuelta de su casa y entonces tiene que perder tiempo, tiene que tomar un transporte o su coche, como sea, e ir, esto ya representa un desfase de tiempo y luego solicitarlo y luego litigarlo y no tiene recursos. Entonces, ahí ya hay como varias barreras de acceso. Eso por un lado, el término temporal, ¿no? Bueno, iba a poner otro ejemplo, pero ya no vale la pena. Entonces, eso. Luego, tipos de información, ¿no? La información a la que puedo acceder, los datos, ¿no? No es infrecuente que cuando, y ustedes seguramente tendrán ejemplos o lo habrán visto, ¿no? Que cuando hay respuestas a las solicitudes de acceso a la información y todo en negro, ¿no? Todo tachado, nada más 2, 3 cositas. Entonces ahí hay una simulación por un lado, ¿no? Insisto, no es culpa del acceso a la información, no estoy diciendo que no sirva, estoy diciendo que hay muchos mecanismos, ¿no? Que lo hacen un tanto cuanto ineficiente por su ejecución y ahí los porqués serán variados, no me voy a meter con eso, ¿no? O información reservada o esto, ¿no? Y los usuarios, que ya decía, pues tendré algún interés primigenio. ¿Qué pasa entonces en la idea de los gobiernos abiertos, ¿no? El procesamiento de la información, ¿no? Los usuarios, no hay mediaciones que dificulten el trabajo de quien quiere analizar o hacer uso de los datos, ¿no? No supone una solicitud de información que puede ser atendida parcialmente, desatendida, ¿no? Lo que además de posibles litigios deriva en una brecha temporal, como ya decía, ¿no? Que puede impactar en la pertinencia de la información que se quiere conocer, que se quiere analizar, que se quiere hacer pública, ¿no? Y ahora que tengan los medios, los periódicos pueden, algunos, ¿no? Pueden hacerlo y decir, bueno, pues le voy a pagar a los abogados especialistas en esto para acceder a esa información porque pues me va a redundar o el reportero en cuestión le pide a su periódico, pues porque vamos a publicar un libro y va a tener importancia, ¿no? Pero en cambio, la política de datos abiertos supone que los datos están a disposición de la sociedad prácticamente en el mismo momento en que se producen. ¿Por qué? Porque supone que la información con la que trabajan, a partir de la cual dictan la política pública, etcétera, etcétera, está en los portales de Internet, está cargada en los portales de Internet. Entonces yo puedo curiosear. Mañana vamos a hacer un ejercicio, ¿no? De curiosidad en el portal. Y entonces vemos, bueno, a ver, ¿qué me interesa? A ver, yo no conozco, y hasta puede ser, o sea,
Ese es lo importante de esto, ¿no? De este tipo de ejercicios. Por eso digo, tiene varias dimensiones la idea de Parlamento abierto, no solo el ejercicio formal en donde uno se inscriben y participan y dicen y luego no te hacen caso y, sí, los tomamos en cuenta, y en las iniciativas ni aparece, ¿no? Y menos en la votación, sino cómo esto nos puede en primera instancia vincular con la actividad. Yo no sé qué demonios hace el Parlamento. Yo no sé quiénes lo componen, yo no sé quiénes lo integran, yo no sé cuáles son las comisiones, qué es una comisión, ¿sí? Y entonces voy al sitio de internet del Senado o de diputados. Y ahí hay distinta información, que es además información pública y que me vincula de alguna manera, por lo menos con el trabajo que ahí se hace. Puede eso no cerrar la brecha y decir, pues sí, pero de todas maneras no les creo, ¿no? De todas maneras, eso no quita que las prácticas sean las mismas en cuanto hace a quienes representan, quienes toman las decisiones, a qué atienden, ¿no? Todos los planteamientos que ya hacían algunos de ustedes anteriormente, ¿no? No obstante, bueno, ahí hay un primer acercamiento. El trabajo legislativo se compone de esto y ahí está. No necesito siquiera acudir a una biblioteca especializada, a bibliografía y buscarla y en esa bibliografía perderme en el mundo que existe, ¿no? Sino simplemente, ahí está. Y no hay una solicitud, ¿no? Supone, los datos están a disposición. Y luego, como consecuencia, para cuando se solicita, no todos en los parlamentos, ahorita vemos cuál es la variante, ¿no? Pero la idea es que cuando se generan estos datos, ¿no? Deban de ser accesibles y analizables sin necesidad de software especializado, ¿no? Entonces, la persona interesada debe poder acceder a los datos. Claro, lo que pasa es que con qué datos trabaja el legislativo, pues esencialmente con datos de índole de archivos, ¿no? Archivos de Word o PDF, que son las iniciativas. No obstante, hay otros datos, ¿no? Numeralia tal como a cuántas sesiones atiende una determinada legisladora, cuántas legislaturas, o sea, en términos cuantitativos, ¿no? A cuántas sesiones acudió, a cuántas no acudió, cuál es su formación profesional y así sucesivamente. Entonces me permite conocer. Y con ello, pues sí puedo escrutar el trabajo, ¿no? Ahora, en el caso de los datos, ¿no? Cuando hablamos de datos en los gobiernos, pues los gobiernos producen muchos datos, trabajan con muchos datos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, ahorita que todavía está más o menos en boga la cuestión de la vacunación por COVID, ¿no? Entonces, ¿a cuántas personas se ha vacunado? ¿En qué regiones? ¿Cómo se ha instrumentado la política? ¿No? ¿Cuántas, bueno, desgraciadamente, ¿no? Fallecimientos ha habido, a qué están asociados? Y todo eso es información que la Secretaría, en este caso de Salud, pero pensemos en cualquiera otra, ¿no? Pone a disposición de la ciudadanía en su portal. Y lo importante no es nada más que la ponga y, pues qué bueno, ahí está tu gráfica, ¿no? Sino que en principio la política de datos abiertos supone, ¿no? Que yo puedo descargarla y puedo correrla, o sea, sin necesidad de un software especializado. Claro, voy a necesitar, yo no podría hacerlo porque yo no tengo el manejo necesario de cualquier programa estadístico, ¿no? R, Stata, SPSS, lo que sea, para hacer una regresión y decir, no es cierto esto que está afirmando la autoridad con relación a lo que sea esta política pública, porque tal cosa. Pero podría hacerlo si tuviera los conocimientos. Pero nada me lo impide en principio, ¿no? Entonces yo accedo a esa información, yo accedo a esos datos. Aquí la diferencia, en todo caso, con el Poder Legislativo sería, bueno, es que son datos, en todo caso, textuales, ¿no? O sea, es texto con lo que se trabaja, las iniciativas son eso. Pero hay otro tipo de información, insisto, que me puede vincular y que puede ayudar al ejercicio de no solo vinculación, porque también hay como los correos electrónicos, ¿no? Que yo no sé si contesten o no, pero bueno, el chiste es que hay esta manera. Entonces, el otro elemento que es interesante, pues, y que ya lo estoy sugiriendo, ¿no? Son las tecnologías de la información, ¿no? Pero la tecnología es solamente una herramienta aceleradora de los procesos que transforma las organizaciones. O sea, es solo un medio, aunque no necesariamente un elemento central de la idea de los parlamentos abiertos o de los gobiernos abiertos o de la justicia abierta, pero fundamentalmente es una manera de ejercer el poder público, ¿no? Y una de sus consecuencias más importantes es la transformación, como ya decía, de la relación, idealmente, ¿no? Entre gobernantes y gobernados, porque tengo más formas de conocer el trabajo, de escrutarlo,
y por lo menos condiciones de posibilidad para el diálogo. Ya tengo información, ya conozco la iniciativa. Voy a poner un ejemplo. Hace relativamente poco, no me voy a meter en la polémica alrededor de esto, solo es un ejemplo, ¿sí? En Twitter yo vi a una persona que afirmaba algo. A ver, con esto tengo que aclarar dos cosas. No es una posición que defienda al gobierno por ningún motivo y no es una posición de experto porque se refiere a cuestiones de política pública en materia de salud y específicamente de política pública en materia de psiquiatría. Pero por ahí se filtró un decreto, bueno, no se filtró, se publicó un decreto en donde otras cosas suponía modificar la política de salud en materia de hospitales psiquiátricos. Y entonces había un artículo 74 de la Ley General de Salud que se modificaba y cuya redacción no dejaba muy en claro, salvo que se leyera así aisladamente y decías, es que van a desaparecer los hospitales psiquiátricos, ¿no? Sí, más o menos, pero leyendo la exposición de motivos se entiende que es, insisto, sin que esto sea una defensa de, porque yo conozco nada, o sea, lo que yo pueda decir en materia de política de salud, en materia de psiquiatría, es lo mismo que podría decir de, no sé, muchas cosas que no sé, ¿no? De extracción de petróleo, ¿no? Nada, no sé nada, ¿no? O de informática, ¿no? Entonces, solo lo digo porque estos ejercicios de información, de datos, de gobierno abierto, permiten ir, pero voy a ir a la iniciativa, voy a ver qué plantea, por lo menos, ¿no? Y entonces ahí ese planteamiento me va a permitir entender no tanto la política de salud, la ejecución de tal en mi rol de experto, que no soy, sino los porqués. O sea, bueno, ya por lo menos sé por qué cristaliza en ese enunciado jurídico y ya podré decir, bueno, yo sabiendo nada de psiquiatría, lo que sí puedo concluir de esto es que está replanteando la forma en cómo se entiende el ejercicio de la psiquiatría, ¿no? Y que hay otros modelos y que se inserta en un modelo y ya. Por lo menos eso me da elementos para la discusión, contrario que pues, solo veo el artículo, ¿no? Y luego todas las mediaciones que puede haber en otros lados y que me digan, claro, es que están tratando, ¿no? Por lo menos hay elementos, eso es a lo que voy, elementos para la deliberación, elementos para la discusión, ¿sí? Entonces, y el acceso a estas iniciativas, ¿no? Pues está ahí, es directo en el portal, ¿no? Yo puedo descargar la iniciativa, no necesariamente es algo tan sencillo, ¿no? Requiere un poquito de entrenamiento, un poquito de tiempo, ¿no? Porque hay que más o menos saber qué fracción parlamentaria lo presenta, aunque luego pues no es tampoco tan difícil saberlo, ¿no? Con un poco de información en la propia red. El chiste, pues, es que hay una transformación de la relación y de las posibilidades de conversación pública, ¿no? Y con ello se entendería que idealmente tratamos de, con la introducción de estos mecanismos, ¿no? De superar el papel semipasivo que tiene la ciudadanía en las democracias, ¿no? Por diseño, no necesariamente por voluntad, ¿sí? Y que con ello no limite entonces la ciudadanía a observar, a votar únicamente, ¿no? Sino que, decía, construir las bases para una democracia deliberativa, ¿no? Hay mayores posibilidades de participación y construcción de agendas comunes, ¿sí? Entonces, volviendo a lo habermasiano, pues es una herramienta que ayuda a la construcción de ciudadanos que comprenden la complejidad con la que se efectúa la participación pública, ¿no? Entonces, si esto lo conjuntamos con los demás órganos de la administración pública de los que forma parte los estados abiertos, ¿no? Que supondría que todas las instituciones que componen el estado ponen al conocimiento del público en general la información que producen, sin otra limitante que la conexión a internet, que ya es una limitante, ¿no? Por esto de la brecha digital, pero bueno. Entonces, también impacta en los órganos de deliberación, como es el Parlamento, ¿no? Como poder del Estado, los parlamentos, los legislativos, ¿no? Tienen que instrumentar estrategias que permitan conocer sus decisiones. Una condición importante, fundamental, inclusive, ¿no? De las democracias y que supondría cerrar esa brecha de la que ya hablamos es la argumentación, ¿no? La argumentación, que insisto, puede tener tantas derivas teóricas como nosotros queramos, podemos ser muy habermasianos y decir, bueno, convénceme, ¿no? O por lo menos plantéame tus porqués,
Y en esos porqués, pues ya habrá mejores condiciones para que yo te responda, ¿sí? Pero también en términos no solo en ese sentido, sino de fundamentación y motivación en el sentido menos jurídico, ¿no? En el sentido de, bueno, dime cuál es el porqué detrás de tu resolución, cuál es el porqué detrás de la instrumentación de una determinada política pública, ¿sí? O sea, justifícalo ante las personas, no solamente ante las y los representantes en un espacio cerrado, en donde hay distintas otras lógicas que pueden corromper un poquito la función primigenia de representación, sino ante toda la ciudadanía, o por lo menos ante toda la ciudadanía interesada, ¿no? Entonces, bueno, eso pues provoca estos ejercicios de justificación, pero además, ¿no? También potencialmente podríamos, eso es lo que vamos a ver mañana, que ya entremos como más a detalle de lo que significa el Parlamento abierto, tanto en sentido estricto como en este sentido de incorporarlo a la idea de los gobiernos abiertos, del Estado abierto en general, con su vínculo con las tecnologías de la información, la comunicación y con las redes sociales, que podría facilitar conocer las opiniones de la ciudadanía de los distintos grupos sociales. Y no con ello quiere decir que prescindamos de la representación, quiere decir que vamos a tratar de que en la medida de lo posible esos ejercicios de representación no solo sean más efectivos en torno al vínculo, sino, insisto, en torno a la justificación, porque ya mínimamente tendré que recoger la opinión de la ciudadanía, ¿no? Y por otro lado, justificarles, decirles por qué se toma una decisión en ese sentido, ¿no? Hemos visto, y ha sido relativamente penoso, ¿no? En muchos, y no solo en México, esto no es exclusivo de México, ¿no? Muchas veces, ¿no? Decisiones que se toman, necesarias o no, no me voy a meter en eso, pero sí polémicas, de espaldas a la ciudadanía, ¿no? Y entonces tienen que hacer un cerco así gigantesco al Parlamento, ¿no? A la Cámara de Diputados o de Senadores, para evitar que lleguen manifestantes, ¿no? Claro, en esto habrá algunos que digan, bueno, pero es que son manifestantes que también están reivindicando una posición política, ¿no? Que tampoco tienen como mucha disposición y que también están jalando agua para su molino, lo cual es cierto, ¿no? Pero vemos por lo menos que en esos términos la justificación no es, sino vamos a aprobar algo sin dar cuentas, digamos, ¿no? O pues, doy cuentas, pero a mi partido o a los otros grupos de interés, que eso es un tema, ¿no? Hago un paréntesis. La semana anterior me tocó dar una clase en un diplomado a la Cámara de Diputados, ¿no? Que está aquí en la Escuela Judicial, y hablamos de teoría del Estado, pero decía, a ver, la teoría del Estado se queda corta si las reformas, como ahorita, las que se van a discutir, las reformas aún electorales, pues no consideran que hay otros factores de poder más que los poderes constituidos legalmente, ¿no? Y que estos muchas veces, pues, están, digamos, limitados, forzados por otros actores políticos. Estoy hablando propiamente de las oligarquías, ¿no? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Qué hacemos con los poderes económicos que también están ahí y que también deliberan? A lo mejor no directamente, pero que ahí están, ¿no? Y que tienen una agenda. Entonces, esos pues también tendríamos que primero reconocerlos, no necesariamente como poder, pero sí como un actor con poder, o sea, no poder en el sentido constitucional, jurídico, ¿no? Pero sí un actor que tiene poder mucho, muchas veces más que un Estado o que un gobierno en específico, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con estos, no? Bueno, pues vamos a reconocerlos como un actor de peso y vamos a limitar su poder en todo caso, ¿no? Porque siempre estamos como hablando de limitar el poder del Estado, ¿no? En favor del individuo. Oye, ¿y no podríamos limitar también el poder de las grandes corporaciones en favor pues de los colectivos o de las mismas personas, ¿no? Bueno, esos son temas que finalmente son parte de todo esto, de discutir cuál es la esfera, la comunidad política que queremos construir, ¿no? Pero bueno, entonces, esto pues también los ejercicios de Parlamento abierto, en los términos en que logramos a plantear, tanto en sentido amplio como en sentido estricto, es decir, como se materializan ahora, nos va a permitir ver, oye, ¿y estas personas que deliberan de conformidad con qué intereses, no? Si decíamos que la comunidad política tiene posiciones, pues también vamos a hacer explícitas las posiciones de cada uno de los legisladores. ¿A quién representas? ¿No? No solo al electorado, sino qué posición de poder tienes, cómo contemplas
este determinado fenómeno con relación a los distintos intereses que están en juego y cuáles son, y hagámoslos explícitos, ¿no? Todo esto posibilita, idealmente, la idea, valga la redundancia, ¿no?, del Parlamento abierto, ¿no? Entonces, bueno, eso es, ¿no? Entonces, la instrumentación de los parlamentos abiertos tendría que ser accesible, ¿no? O sea, la información que se genera tendría que estar disponible, como un todo, a un costo de reproducción razonable, preferentemente disponible para su descarga en Internet. Aquí, pues la mayoría de la información, además de la estadística legislativa, pues la mayoría serían las iniciativas, los dictámenes, los diarios de debates, ¿no? Pero ahí son bien interesantes, ¿no? Bueno, no discriminación, ¿no? O sea, en términos de esfuerzo de las personas, de los grupos para utilizar, restringir la información, ¿no? El acceso a la información no puede estar restringido a determinados usos, ni sujeto a copyright, ¿no? Este siguiente principio, que aplica sobre todo para la idea de los gobiernos y los datos y la justicia abierta, un poco, ¿no? Un poco menos, y menos en la parte legislativa por la información, ¿no? Pero los datos podrían estar en formatos que permitan su reutilización, redistribución e integración con otros datos. Insisto, aquí la cosa es que pues vamos a trabajar sobre todo con iniciativas, diarios de debates, entonces pues digo, en algún momento, pero esto sería todavía más difícil que lo que yo quisiera proponer el día de mañana, pero en algún momento podría decir, bueno, ¿y por qué no que la ciudadanía elabore su propio documento? Lo que pasa es que imagínense, numéricamente sería difícil. Pero ya lo veremos, ¿no? Entonces, esto como planteamiento del gobierno abierto, pues que yo pueda, esto que decía, correr los datos, ¿no? Si son estadísticos, datos de población, etcétera, pues yo poderlos descargar y visualizar en un software. Y luego sostenibilidad, ¿no? O sea, que esto es particularmente relevante, ¿no? Para considerar si los beneficios de una actividad, de un programa, pueden continuar en el tiempo, independientemente de quién los implemente. Entonces, los datos en las páginas web deben mantenerse actualizados y se debe conservar una periodicidad de actualización y contar con procesos estandarizados. Esto sí puedo poner un ejemplo, ¿no? En el Supra 21 diagonal 2021 se vinculó, o sea, la idea era, dentro de otras cosas, ¿no?, que los partidos tuvieran que ser canales efectivos de representación y que todos los grupos sociales, reconociendo la pluralidad del Estado mexicano, estuvieran ahí. Entonces, que las listas de las candidaturas para representación proporcional fueran un reflejo más o menos fiel de esa pluralidad, y entonces que tuvieran que incluirse distintos grupos marginados histórica y socialmente. Eso por un lado, y entonces romper con esta lógica de los partidos políticos, pero además había un grupo que el INE, en el acuerdo que dictó en cumplimiento a una sentencia anterior, Supra 121 diagonal 2020, decía: para lo que hace a las personas residentes en el extranjero, no hay condiciones materiales para llevarlo a cabo. Y el tribunal les dice, no, sí hay, instruméntalo. Y vincula al Congreso, y esta es la parte que me interesa, ¿no? Vincula al Congreso para que, una vez llevada a cabo la elección, legislen con relación a un estudio que se haga, ¿no? De la idoneidad, de cuál es la mejor forma de garantizar esa representación de un grupo social extraterritorial, lo que también relabora la idea de ciudadanía, pero ya no me voy a meter en eso, ¿no? Extraterritorial, o sea, personas residentes en Estados Unidos, esa comunidad migrante que fuera representada efectivamente, pero ¿cómo garantizar que esa representación sea efectiva en términos de que se atiendan a sus necesidades, que no se beneficien ciertos grupos, que también reconociendo que el poder es diferenciado, ¿no?, aún dentro de la comunidad, y entonces que sea de la manera más efectiva, vuelvo a decir eso, ¿no?, ese ejercicio de representación, y entonces darle seguimiento, ¿no?, porque hay una vinculación al Congreso, y entonces ahí ya había una obligación legislativa, ¿no?, de instrumentar una serie de reformas para que esto no sea solo un mandato judicial, sino que se incorpore a principios jurídicos o inclusive constitucionales a partir de datos. Y entonces esos datos, pues, que los generaría el INE, ¿no?, o los generarían algunas otras instituciones, y que nosotros los podemos analizar, darle seguimiento, y en un ejercicio ulterior, más adelante, de Parlamento abierto, si es que se abriera, porque vamos a ver cuáles son las restricciones de esto, ¿no?, se abriera para esto, entonces llegar con datos, llegar con información y decir, a ver,
lo que se ordenó fue esto, se instrumentó de esta manera, pero todo eso redunda, ¿no?, en mayores elementos para el diálogo, para el debate, pero no solo en donde se hagan evidentes posiciones, lo cual está bien, ¿no? Es decir, yo me paro aquí, ideológicamente, socialmente, pertenezco a este colectivo, sino que también tengo esta información, y esta información la utilizo para construir un argumento, ¿no?, que va a deliberar. Entonces, como mecanismo de participación, pues, los parlamentos abiertos promueven el involucramiento ciudadano con los alcances, argumentos y fundamentos del trabajo parlamentario, ¿sí? Dado que la democracia no se limita a los periodos electorales, ni la construcción de ciudadanía democrática a la participación formal electoral, necesitamos, ¿no?, instrumentos que permitan la reflexión, el diálogo, el debate de ideas, ¿sí? Ahora, la legitimidad de los órganos legislativos, aunque tiene una fundamentación jurídica, también se vislumbra con relación a su trabajo, ¿no? Por eso decía yo que el ejercicio democrático no nada más es el mandato legal y las restricciones que eso implica, ¿no? Y decir, bueno, es democrático porque está llevado a cabo por un órgano de deliberación y de decisión y numéricamente se cumplieron con los requisitos de forma, porque estamos añadiendo este elemento deliberativo y entonces en democracia también es necesario que el poder público justifique sus actos, ¿no? Cual si se tratase de un juez que debe fundar y motivar. Y no por el hecho de que haya una fundamentación y motivación quiere decir que sea democrático, porque los motivos democráticos serán solo aquellos que vayan en favor de la construcción de bienes en común, ¿no? Que tengan argumentos sólidos para la instrumentación de una determinada decisión, que no sean, por ejemplo, excluyentes de algún grupo social, ¿no? Entonces, es un ejercicio bien complicado en realidad, ¿no? No solo de justificación, ¿no?, sino de información. O sea, también las legisladoras tendrán que dar información que permita que la ciudadanía no solo evalúe, discuta, sino haga una consideración sobre los alcances democráticos de su trabajo, ¿no? Entonces, con esto redefinimos democracia también, o sea, redefinimos ciudadanía, redefinimos sus relaciones para con los órganos del Estado, pero también democracia, porque entonces también significa, decía, argumentación, y no porque hay argumento quiere decir que sea democrático, porque entonces tendrán que ser los fines democráticamente válidos. Para ello tendríamos que tener una definición de democracia, ¿no? Y que nuevamente promuevan estas ideas primigenias para las cuales los parlamentos existen, que son la deliberación y la representación. En la medida en que esto se amplíe, es decir, se amplíe la representación y se amplíe la participación, entonces tenemos órganos más democráticos. Bueno, hasta aquí yo. Mañana vamos a hablar también de, bueno, y el componente redes sociales. Primero el componente formal y luego un poco de ejercicios con relación a los parlamentos abiertos realmente existentes y cómo podríamos hacerlo más abierto, ¿no? Con relación a lo que vimos ahorita de tecnologías, de redes sociales, etcétera, ¿no? Habrá algunas propuestas en ese sentido. Pero bueno, hasta aquí yo. No sé si ustedes tengan algún comentario. Digo, de todas maneras yo les agradezco lo que han hecho hasta ahorita, ¿no? El esfuerzo de participación y todo. Dice Jonathan Guzmán que en clave marxista piensa que nos hace falta conciencia de clase y la élite política en nuestro país se aprovecha del poco escaso grado de politización que vivimos. Sí, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, porque además los mecanismos de participación ciudadana y propiamente de parlamento abierto regresan a la ciudadanía, a la política, o sea, hablar de la comunidad política, de sus fundamentos, de los temas, ¿no? Hay quienes están un poco en contra de esto porque dicen, es que esto fomenta la polarización, ¿no? Y eso es indeseable. Pero lo cierto es que regresa a la ciudadanía la discusión sobre qué es la política, cuáles son sus alcances, qué es el bien público, y hace evidentes, insisto, las posiciones de cada uno. Entonces, desde luego, ¿no? Tenemos todos una posición que es mediadora, ¿verdad? O que hace que la información y cómo la recibamos y cómo la percibimos y cómo dialogamos inclusive sea un reflejo de esto, ¿no?
la educación que recibimos, las carencias o no económicas que tenemos o que hemos tenido, y así sucesivamente. Entonces, desde luego, ¿no? Pero la idea de que hay que construir bienes comunes, que desde luego eso es mucho más difícil que solo decir todos por México, ¿no? Porque eso, pues desde luego es una cosa un poquito facilona y por eso comencé con esa propaganda. ¿Alguna otra cuestión que gustaran añadir a lo que hasta aquí hemos dialogado? Bueno, pues si no hay nada más, yo les agradezco mucho por su presencia, su asistencia, su participación. El día de mañana, insisto, un poquito más de cuestiones interactivas, ¿no? Con algunos ejemplos, y seguiremos, ¿no? Con estas ideas de tanto reflexión como de crítica, como de limitantes y ver cómo podemos, ¿no? Dentro de las propias limitantes que suponen los ejercicios de parlamentos abiertos, formalmente hablando, superarlas y no solo construir más ciudadanía, sino mejores términos para el debate público, que pues es la idea, ¿no? Pues que tengan una feliz tarde. Nos vemos el día de mañana a las 5 de la tarde. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, nuestros